Ok, este episodio se disfruta un 60% más en un traje de protección química que con un tapabocas, para que se vea que de verdad nos preocupamos tanto por los contagios del COVID-19, se llama, el coronavirus, que hasta eso, este fin de semana yo salí de mi casa, me valió un poquito de madre la alerta. Salí de mi casa y estuve en un evento que me hizo convivir, de hecho, con fácilmente más de 100 personas. Y después fui con mi novia a cenar a otro lugar también público. Y de camino, pues obviamente en los transcursos pasas por otro montón de lugares también públicos, también concurridos con suficiente gente porque era fin de semana. Y me di cuenta de una cosa, durante todos esos transcursos y todos estos lugares, solo vi que yo me diera cuenta a dos personas utilizando el dichoso tapabocas. Bueno, a tres, pero la tercera era una persona que estaba tatuando, entonces era como casi de huevo. Denme un segundo, voy a prender un cigarrillo. Ventajas de no monetizar en YouTube es que puedes prender cigarrillos. Solo vi a dos personas con el dichoso tapabocas. Y eso, creo yo que solo puede significar dos cosas. La primera, la gente sigue creyendo que el COVID-19, el coronavirus, aún no llega a México. Lo cual es falso. Yo veo que ya hay casos en el norte de México en el que ya hay coronavirus. Ese es el punto. Y la segunda cosa que puede significar el hecho de que nadie de las personas con las que conviví, que la mayoría eran personas de mi edad, ninguna de ellas trajera tapabocas, es que mi generación, a diferencia de los que sintieron en sus 20s la fiebre porcina de 2009, no le tenemos en realidad miedo, no le tenemos miedo a la muerte. Porque creemos fielmente que al morir nos uniremos al desfile negro de My Chemical Romance. Y por eso nadie con menos de 30 años trae tapabocas. Esa es mi teoría. Eso es lo que yo pude pensar en ese día, que en ese día sábado era. Y pues bueno, o sea, mi generación era la que compartía imágenes que tenían de fondo un vato con un fleco que se apuntaba con los dedos a la cabeza, simulando como si trajera una pistola con frases escritas de la verga y pseudo suicidas que decían mamadas como me arrancaré los ojos para ya no poder volver a llorar. o no me corto, solo abro mi piel para dejar salir el dolor. Ese tipo de cosas compartía mi generación. No lo digo con orgullo, pero ¿saben? No sé, por eso lo relacioné. Volviendo al coronavirus, existen hasta ahorita muchísimas causas de muerte que son incluso más comunes y más culeras, más frecuentes también que el coronavirus. Pero mediáticamente veo que esto es como el big deal. ¿Por qué? Pues de todo esto que ya trae bastantes polémicas de por sí a su alrededor, hay gente que afirma, de hecho, y esto ya lo veíamos venir, afirma que el coronavirus lo creó el gobierno para algunos fines políticos. Y eso, siendo honesto, es algo que para nada me sorprende. Es algo que ya ha existido en muchas pandemias anteriores en la historia. Y ya van varias que tienen registros así como sospechosos que llevan a mucha gente a este tipo de conclusión. Porque vamos a hablar de una pandemia y no de una epidemia, como he visto que se utiliza mucho para referirse al coronavirus. Bueno, les explico. Después de volver a prender mi cigarro porque soy muy maleta y se me apagó. Les explico. La diferencia entre una pandemia y una epidemia es que la epidemia es una enfermedad que causa también un contagio masivo, pero que se concentra específicamente en una región, en una zona, en una ubicación en el mundo. A diferencia de la pandemia, una pandemia es cuando esta enfermedad logra extenderse de los terrenos en
en los que comenzó, como es el caso ahora del coronavirus, ¿no? Ya llegó a México, ya lleva un rato en varias partes de Europa, en Estados Unidos ya hay algunos casos también. No sé si en algún lado de Sudamérica. La verdad es que no llegó a tanto mi investigación. Pero bueno, de eso va. Se cuenta, según estas teorías de las que les comento, que ciertas esferas de poder son las que hacen estas cosas para dominarnos socialmente con herramientas como el miedo y la psicosis colectiva. Y que algunas de estas pandemias se produjeron para concentrarse precisamente en ciertas regiones y así reducir la población o para así intervenir en estas regiones y conseguir algo a cambio. Como por ejemplo, no lo sé, voy a aventar una ficha al aire y voy a decir petróleo, tal vez, no lo sé. A 11 años, estamos a 11 años ya de la H1N1, de la fiebre porcina. Y creo que, pues, de esto va este podcast. Creo que es momento otra vez de hablar de pandemias. Digo otra vez no porque yo ya había hablado al respecto, sino porque ustedes saben a lo que me refiero. Mucha gente ha hablado de pandemias. Entonces, bueno, sobre todo cuando creo que incumben un poquito al tema del podcast, si se dice que son o se cree que son desarrolladas y colocadas intencionalmente. Entonces, pues bueno, esto me remontó un poquito a algo que yo ya sabía y que me puse a investigar, claro que para el capítulo un poquito más, sobre el Zika. El Zika es una pandemia que salió por ahí del 2014 y que era una enfermedad que radicó principalmente en África y parte de Estados Unidos. Se contagiaba por medio de un mosquito. Muchos habrán oído hablar del Zika, supongo. Entonces viajemos un poquito al contexto del 2014. ¿Qué sucedía en 2014? Sonaba en la radio Bang Bang. Bueno, en la radio en internet. La gente escuchaba Bang Bang de Ariana Grande. Se avivó nuevamente el conflicto árabe-israelí de Franja de Gaza. También aparece el estado de ISIS. Y para donde volteabas había publicidad sobre fútbol debido al Mundial de Brasil. Entonces, entre todo esto se ubica, entre todas estas cosas históricamente importantes, excepto lo de Ariana Grande, se ubicaba el Zika virus. El Zika virus, aunque también dicen que no se había comprobado del todo, pero era una enfermedad que provoca o provocaba, depende de si sigue existiendo, el nacimiento de niños microcefálicos, lo que significa que tienen la cabeza muy pequeñita. La microcefalia es una condición en la que la proporción de tu cráneo está muy apretada. De hecho, en las radiografías se ve que el cerebro incluso se ve hasta apretado. Y los niños se ven como si tuvieran la cara del tamaño normal, pero la cabeza muy, muy, muy comprimida. Muy desproporcionados de la cabeza, podemos decirlo. Obviamente esto tenía consigo muchas otras repercusiones de salud. No solamente era como estéticamente. Y pues sí, o sea, es una desproporción así gacha, culera, como el bebé que tanto presumen tus contactos incómodos en Facebook. Y que nadie les dice que paren porque su bebé no está bonito. Y tienes que proceder a dejar de seguirlos. Y está gacho, porque a veces comparten un meme o algo y te dicen, ay, ¿no lo viste? Pues no. Entonces, regresando, el Zika en 2014 llamó a una emergencia sanitaria global. Las farmacéuticas más grandes, las que tenían el poder para desarrollar una cura, se pusieron y se concentraron a desarrollar la vacuna para frenar este brote que se contagiaba presuntamente con estos mosquitos. Del cual, para haber sido algo tan tratado mediáticamente, no llegó a México, afortunadamente también. Y del Zika se realizó en 2016 una investigación que reveló que las microcefalias que se le asociaban a este virus del Zika estaban en realidad ligadas a una empresa llamada Monsanto. Monsanto es una empresa
que se encarga de producir agroquímicos y biotecnología. A ellos se les montó la verdadera causa de por qué se producían estas microcefalias. Y se descubrió que estos güeyes introdujeron un químico que se llama pyrifroxifeno. Ah, lo pronuncié bien. Ahí por finales de 2013 metieron este químico en las aguas de algunos pueblos que eran principales agricultores para eliminar algunas larvas que salían en los tanques de agua potable. Entonces ellos metieron este químico para eliminar esta larva y resulta que ese químico producía que los niños nacieran con esta condición. No era un Zika que pasaba este mosquito. Y esta misma investigación también dio que el virus del Zika era una patente de 1947 de un tal Rockefeller. Interesante. Y casual. Si no sabes quiénes son los Rockefeller, pues bueno, los Rockefeller son una familia multimillonaria con un legado. Ando muy anglo hoy. Con un legado que va desde por ahí de 1800 en Estados Unidos y que comienza con algo así como la monopolización de la industria petrolera en Estados Unidos. Y pues, con los años y con las generaciones de esta familia, se le fueron con los años metiendo lanita en otros aspectos, ¿no? Que organizar la tanda, que vender abón, que vender productos en cadena y conseguir otras personas que los vendan y todas esas cosas que hace la gente exitosa que te recomienda leer el libro de Padre Rico, Padre Pobre. Y a la fecha, todas estas actividades y estas diversificaciones de su dinero los han mantenido como una de las familias más poderosas del mundo. O sea, en realidad, eso obviamente era broma. Tienen negocios de todo, ¿no? Tienen marcas, tienen empresas, tienen todo. Entonces, una de las familias más poderosas del mundo, ya que entraron en contexto, ya tenía registrada una patente del Zika virus en 1947, a pesar de que los casos de estos se empezaron a hacer visibles hasta finales de 2013 y 2014. Datos similares, eso era un background. Datos similares se han desatado teorías así desde siempre sobre el SIDA. Se comprobó que algo tenía por ahí el Anthrax, ahorita les digo. Y aquí, entonces, en este podcast no voy a mentar tantas madres como suelo hacerlo en episodios anteriores. Y esto porque en realidad no veo tantas fallas en muchas de estas teorías. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Así que este episodio, con tintes ya conspiranoicos, vamos a soltarles un par de teorías conspirativas sobre lo que es el coronavirus. El coronavirus, que las exhaustivas búsquedas de mi equipo especializado de investigación de Das Podcast encontramos para usted las cifras hasta ahorita. Entonces vamos a ir hasta China con Joaquín, que nos tiene las cifras sobre el coronavirus. Vamos contigo. Así es, Das, estamos aquí en la tierra del K-pop y los maquis, China, donde presuntamente se desarrolló el coronavirus. Las cifras, aunque varían según la fuente, dicen que existen ya más de 87.700 casos y hay más de 60 países que ya presentan estos casos, y de estos, 2.872 han fallecido. Hasta aquí mi reporte, Das. Volvemos al estudio. Qué maravillosa información, Joaquín. Definitivamente nada que pudo haber sido sacado de internet desde la comunidad de tu inodoro. Y esperemos que regreses pronto y no te contagies porque no tienes seguro. Esos son los datos. Esos son los datos sobre el coronavirus en cifras hasta el día de hoy. Y vamos a otro dato. Se dice que el coronavirus se propagó... empezó a propagarse, la selección de palabras, empezó a propagarse en un mercado en Wuhan, en China, y comenzó por una sopa de murciélago. Se teoriza que las esferas del poder
la mafia del poder. Que les mencioné anteriormente, quieren matar a una gran cantidad de gente debido a la sobrepoblación, muy al estilo de Thanos. Y yo creo que esto es un punto a su favor. Yo creo que esto es un punto a su favor, porque si vas a cargarte a un montón de gente a la verga, hay que comenzar por los que comen murciélagos. Es una práctica horrible. No mamen, ¿qué es esa pinche mamada, güey? Yo vi la imagen y me dio asco. Entonces, quizá sigan por los que comen chapulines y luego por los que le ponen catsup al huevito. Váyanse a la verga, por favor. Es solo una idea. No estoy diciendo que vaya a suceder. Yo solo voy a poner la propuesta ahí. Y hay quienes dicen que en realidad el coronavirus no es nada grave. Y que hay una percepción que nos quieren construir los gringos para que desarrollemos un rechazo hacia los chinos, dejando de consumir sus productos, provocando una caída económica entonces en este país, ¿no? Todo esto relacionándolo un poquito a la guerra tecnológica y económica que han encabezado estos dos países en los últimos años. Incluso aquella noticia que dejaron correr, me parece que fue el año pasado, sobre cómo Huawei ya no iba a servir con Android, que todo esto fue solo para hacer noticia y que la gente empezara a decir, ya no quiero Huawei, y después que China ya no iba a producirle piezas a Apple, y bla 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 bla, ¿no? O sea, todas estas muestras de enemistad entre China y Estados Unidos son las que alimentan ese tipo de teorías, esta teoría en específico. Y me parece nice, me parece interesante. Por eso se los traje aquí en el episodio del podcast. Si es así, creo que es una jugada maestra que sí está trayendo resultados. Porque conozco personalmente a bastante gente, y yo creo la verdad que tú también, gente que sí ha pedido que dejemos de comprar en AliExpress, que laves las cosas que pediste de Wish porque no sabes de dónde vienen, de Shein. Que ya no compres Huawei porque es chino y vienen directamente de China. Y más marcas, o sea, están vetando en la cabeza de las personas a las marcas chinas. Entonces, a mí no me suena, ya que empecé a leer esto, no me suena tan descabellado que todo se ha relacionado con que somos muchísimos los que ya estamos consumiendo más de estas marcas o de estas tiendas, que van desbancando de poquito a poquito a algunos que son sus equivalentes en Estados Unidos. No lo veo yo como algo tan pirado. A lo mejor y yo también ya me estoy pirando, pero si es así, solo díganme, güey, si estás loquito. Entonces, bueno, lo único que jamás en la vida yo creo que va a poder desbancar China de Estados Unidos es a Chris Evans, ya que él es el trasero de América. Y ese se va a quedar ahí para siempre. Yo propongo que pongan, en lugar de las estrellitas de Estados Unidos, pongan todas esas en traseritos de Chris Evans. También, otra propuesta. Pero bueno, sí, o sea, sí podrían los gringos, al menos temporalmente, frenar un poco el avance de China con este medio colectivo de este letal y peligroso virus que casualmente nace en una de las ciudades más pobladas del mundo. Esta pinche teoría, por un lado te calma y por otro creo que te pone más nervioso. Te calma por un lado porque te dice que este pendejo virus de mierda no es tan grave, y por otro lado te está diciendo, oye, estás siendo manipulado y tú eres tonto y no te das cuenta, güey. Pero tiene una contraparte. Hay una contraparte de esta teoría que dice cosas que van de la mano, pero a la vez es todo lo contrario. Esta teoría va un poquito de que, ¿por qué solo voy a sembrar miedo sobre mi enemigo si también puedo matarlos de una forma bien culera? Por ahí va el pedo. El coronavirus, dice esta variación de la creciente creencia y teoría, que puede formar parte del comienzo de una guerra bacteriológica. Esto significa que entre China y Estados Unidos se están dando una buena madriza con enfermedades en lugar de bombas. Esto ya
hecho en la Segunda Guerra Mundial con el Anthrax y se le llama también bioterrorismo. Depende de quién de las partes haga esto. Ya saben, si Estados Unidos lo hace, es una guerra bacteriológica. Si se lo hacen a Estados Unidos, es bioterrorismo. Porque la palabra terrorismo, al parecer, tiene exclusividad. Y de esto va. O sea, el Anthrax era una enfermedad que se creó por ahí de la Segunda Guerra Mundial y era con estos propósitos de matar gente a lo cabrón. Y por los pedos mentales que tiene Trump, sí dudo que quiera dejar a los que le estorban vivos. Ese cabrón está enfermo. O sea, no lo sé. También leí después del anterior esta otra teoría y también dije, sí, puede ser. O sea, ese güey tiene todo el perfil de un cabrón que haría estos mamados. Pero también está en el ojo de todos porque es un cerdo racista culero de mierda. Entonces, podría encajar. Entonces, sea cual sea el caso, yo sé que me estoy viendo muy paranoico con algunos de estos datos, pero puede que este virus, que apareció misteriosamente muy cerca de las elecciones para presidente de los Estados Unidos, nos infecta a todos. Nos infecta a todos. Y pues como última voluntad, puedes compartir este podcast. Compartir este podcast. Deja que se propague entre tus amigos como SIDA en una peda de Freddie Mercury o como gonorrea en el EDC. Y cuídate. Que no te cargue la verga a ti que escuchas esto, o a mí que te cuento toda esta good shit, o a tu familia, o a Poncho de Nigris, o a tu perro. Corre. El chiste es que corre porque moriremos todos. Moriremos todos. Fuck.